Justamente el tema que yo tenía colocado en mi agenda era justamente el informe del CODIA. Pero qué bueno, porque nadie tiene más calidad para explicar la significación de ese informe que el propio presidente del Colegio de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores CODIA, tal y como acaba de suceder. Pero como teníamos un tema en la agenda, yo simplemente quería poner sobre la mesa poco para enriquecer los elementos para el análisis y la reflexión sobre la problemática eléctrica del país. Aquí siempre se ha considerado que el gran culpable de los males que en materia energética vive la República Dominicana fue el Acuerdo de Madrid. Pero yo no lo dije. No, es verdad, tú no lo has dicho. Pero ciertamente son muchos los que afirman que el gran responsable de la crisis actual en el sector eléctrico es el Acuerdo de Madrid. Y entonces yo tengo aquí una nota que publicó en un trabajo sobre los grandes mitos sobre el sector eléctrico por el ingeniero Bernardo Castellano, que es un gran estudioso del tema eléctrico y que de vez en cuando incursiona en el debate sobre el tema con muy buenos enfoques, sobre todo basado en documentos y en elementos y en datos que le dan fuerza a sus afirmaciones. Dice él, y cito sus palabras: el gran pecado del Acuerdo de Madrid fue producir una rebaja del 36% del precio de la energía contratada bajo el proceso de capitalización del sector eléctrico, haber catalizado y estimulado el cambio en la matriz energética de generación, produciendo que de un 90% de generación a base de derivados del petróleo que existía en el 2001, hoy día la generación a base de derivados del petróleo se sitúa por debajo del 50%, fruto de la incorporación del carbón y gas natural por primera vez en la matriz de generación del sector eléctrico. Y agrega: ninguno de los satanizadores del Acuerdo de Madrid ni quiere ni se atreve a referirse a la estafa que significó para el país los contratos de compra y venta de energía entre generadores y distribuidores firmados al amparo y sombrilla de la capitalización. Contratos que producían una sobreindexación del 100% en el precio de la energía contratada por las distribuidoras, y en donde solo se hacía el cálculo del precio de la energía vendida a estas empresas en base a un combustible único, el fuel oil de 2.0 diésel, el cual es el combustible más caro que existe para generar electricidad. Oigo que Consuelo tiene una observación. Sí. No, lo que yo creo, exacto. Yo creo que eso es lo que se ha discutido. No hay necesidad. Bernardo lo escribe, uno lo sabe. Sí, correcto. Y es un especialista. Y yo creo que eso ha sido contradiscutido, ¿verdad, Pablo? No, Consuelo, no es tan así. Espérate, pero es que así. Pero no podemos pasarnos la tarde pero esto es información, eso. Consuelo. Sí, y ese es el tema. No, el tema no es ese. Porque no es un problema político nada más. No es un problema político. El problema político comenzó con Leonel Fernández, capitalizando todas esas empresas. Es cierto. Es Leonel Fernández y Temístocles, los grandes responsables de la porquería que se hizo con la capitalización. De la capitalización y de los contratos de compra y venta. Después, cuando se suponía que los contratos terminaran, vinieron los acuerdos de Madrid. Exactamente. Los contratos terminaban en el 2004. Pueden explicar lo que le dé la gana, pero terminó la capitalización con 1.000 millones de subsidio eléctrico de dólares. Qué bueno. Y la tarifa más cara que nunca. Qué bueno que coincidimos. Ese es el gran resultado del proceso de Leonel Fernández y Temístocles Montaz. Un modelo que le iba a costar, en función de la proyección inicial, 5.500 millones de dólares, y terminó costando más de 50.000 millones de dólares. Tenemos a los dos, y gracias Luis José, porque eso es muy importante. Pero tú tienes algún comentario a lo que acabas de citar. No, porque está en tu turno. O sea, lo que ha hecho Consuelo es complementar el sentido de mi participación. Claro, es pero eso. Tú querías citar al doctor Bernardo Castellano. Está muy bien, una persona Bernardo muy sabe bien, de eso. muy entendido. Tenemos Claro al doctor Pedro Mendoza. Atención, Consuelo, es el director de Unidad de Cuidados Intensivos del doctor Cabral y Báez. Gracias, Pablo. Lo que sucede es que él escribió un artículo hoy
en el Diario Libre, que a mí me llamó mucho la atención, porque es sobre la situación de los médicos. Imagínate que él le llama, deben los médicos cumplir su horario de trabajo, y él es una persona que es el jefe de servicio de la unidad de cuidados intensivos, sí. Hospital José María Cabral Ibáez. Simplemente, doctor, usted que tiene esta asignación en un hospital, como le decimos nosotros, un hospital público, ¿cuál es la situación de los horarios, ya que usted titula su artículo sobre esto? Gracias. Doctor, ¿está ahí? Buenas tardes, doctor. ¿Escuchó a Consuelo? Sí, buenas tardes. Le escuchamos. Gracias. Bienvenido. Saludos al Sol de la Tarde. Gracias, bienvenido. Buenas tardes. Sí, gracias. ¿Nos puede decir su horario? La cuestión del horario, que usted habla de los horarios. Sí, su propuesta en torno a los horarios, lo que usted critica, doctor, o lo que usted está demandando. Adelante, doctor, en su artículo. Muy bien, pues los médicos normalmente somos contratados para trabajar de 8 de la mañana hasta las 12 del día, dependiendo de los turnos donde se consigne el nombramiento. Por ejemplo, los médicos que tenemos responsabilidades académicas, es decir, enseñanza, docencia, sí, comenzamos un poco más temprano. A las 7 y media de la mañana llegamos al hospital, ¿verdad? Porque están los médicos residentes, sí, que hay que enseñar desde temprano. Sí. Entonces, para la entrega de guardia, esos médicos normalmente nosotros terminamos a las 12 del día, 2 y media. Pero si ese médico es miembro de una o dos comisiones de trabajo del hospital, normalmente con cierta frecuencia tiene también trabajo de tarde. Es decir, digo, que reuniones, no trabajo, sino reuniones. Sí. Por ejemplo, yo soy miembro del Consejo de Enseñanza del hospital, soy miembro de la Comisión de Mortalidad Materna del hospital, soy miembro de la Comisión de Banco de Sangre y de Infectología del hospital. Entonces, cada vez que una de esas comisiones tiene reunión, yo tengo que estar presente. Claro. Bueno, entonces, desgraciadamente, el gobierno tiene una forma de contratación un poquito extraña. Le paga lo mismo a todos los médicos, independientemente de qué es lo que está haciendo, ni de la carga de trabajo que le imponen, o de la carga académica que le impongan. Doctor, si nos puede ayudar a entender un poco la dinámica, sí, de los hospitales. Un, sí, médico especialista, un gastroenterólogo que da consulta, ¿cuál, sí, es el horario en el que ese señor está disponible, sí, para consulta, y cuánto gana en promedio? Por lo menos en el caso del doctor. El horario debe ser de 8 a 12. ¿De 8? La ley dice de 8 a 12, aunque la ley dice que deben ser 30 horas semanal. Sí. Pero normalmente ya es un hábito, una costumbre general, que se trabaja de 8 hasta las 12 al día, 2 y media de ahí. Okay, son 4 horas al día. Son 4 horas al día. Y el Estado, pues, Salud Pública lo ha aceptado como bueno y válido si el médico lo cumple. ¿Y cuánto se le paga en promedio a ese especialista que da consultas? Claro, ese médico tiene un salario que oscila, por ejemplo, en el primer año, él va a tener un salario de 40,000 pesos. Sí. Y luego, a los 5 años, es muy probable que él le hayan aumentado a 45,000 pesos. ¿Verdad? Entonces, pero ese médico gastroenterólogo, él da consulta, hay un día que le toca hacer estudio endoscópico, por ejemplo, una gastroscopía, una colonoscopía, sí, una rectosimoidoscopía. Entonces, él lo hace el otro día que no sea de consulta. Sí. Y él sigue cobrando lo mismo por eso. Es decir, su salario es 45,000 pesos. Doctor Mendoza, una pregunta. ¿Hasta qué punto, corríjame, por favor, hay un asunto de, cuando usted me plantea un especialista, un gastroenterólogo, sí, se graduó, pasantía, 4 años más, regresó al país, cuando usted lo dice, 4 horas saldría, son 30 a la semana, 0 mata 0, se amanece un día. No, serán 20, 20. Ajá. 20. Se ve incluso muy bajito el salario. Ahora, hay casos y casos, porque también están investigaciones que demuestran que en promedio se trabaja hay gente que trabaja muy poco. ¿Cuál sería la propuesta ideal? Porque si usted me dice que un señor trabajando 30, 20 horas semanales con el nivel de formación de una especialidad va a ganar 40, 45,000
pesos no es atractivo. Ahora, claro que no, el problema es si ese señor tiene esos 45 como parte de un picoteo y tiene 3 trabajos más en el Estado más su consulta privada. ¿Cuál es la situación en el caso del doctor del Hospital Cabral Ibáez y cuál sería su propuesta a las autoridades y al mismo colegio? ¿Cómo se podría arreglar esto? Por favor. Es simplemente que el Estado llegue a por ejemplo, podría negociar con el colegio médico de que, este es el horario de trabajo, pero el sueldo de este señor que tiene esta cantidad de currículos de trabajo, que va a hacer trabajo todos los días, y va a hacer esto y esto, va a ser de tanto, un sueldo base de tanto, y más, tendrá un plus mensual por docencia tanto, por ser miembro de una comisión, tiene tanto. Entonces, la cosa es diferente. Ahora, que pero ahora tiene incentivos también. Claro, que el médico cumpla, porque precisamente el problema se da porque al médico le pagan, suponga usted, esos 45 mil pesos, y él dice, es muy poco, pero yo voy cuando yo pueda, o yo le dedico una hora. Por eso es que usted dice, doctor, entonces, en su artículo, por eso es que muy pocos médicos, cuando los contratan, se sienten comprometidos con la buena marcha del sistema de salud. Claro, por eso que no les importa que las cosas funcionen mal. Claro, correcto, esa es la interpretación, correcto. Sí. Simplemente como le pagan poco, él dice, no me importa el sistema, si el sistema se derrumba. El problema de ese médico es que no comprende que el sistema, tiene la responsabilidad de dar cobertura de salud a la población, pero el enfermo no es culpable de que el Estado no asuma ese compromiso, ¿verdad? Sí. De decir, buen salario, pero tú me das esto. Entonces, ¿a qué es lo que se opone el colegio médico? No, mire, que no me le cambien el horario. No me le cambien el horario. Yo lo que digo es, no. Si me dan lo que yo me merezco por el trabajo que hago, por el desempeño que tengo y mi nivel de competencia, y me dicen hay 4 horas, mire, usted su sueldo es este. Claro. Venga. Doctor, Entonces, ¿usted es familia del doctor? Doctor, ¿usted es familia del doctor Hugo Mendoza? No. Pero porque ese es de lo bueno. Sí cumplía, ese de los pendejos. Ese era un apóstol. Y algo me dice. Ese de los pendejos. Algo me dice que usted es de ese grupo de profesionales de los pendejos, que habla muy bien de la medicina. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, doctor, y lo felicitamos por su artículo. El doctor Pedro Mendoza, director de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Cabral Ibáez. Son las 4:13 minutos. Pablo. El club, con el club y todo, pendejos, pero sin exceso, Consuelo. Que cumplen su horario, etcétera. Soy el patrón que te llena de sabor, que son patrón de oro es la tradición. Vamos a compartir, vamos a disfrutar, que son patrón de oro